Atilio Borón es politólogo y es investigador del CONICET. ¿Cómo va, Atilio? Luciano Galéndez hoy. ¿Qué tal, Luciano? Buen día. Bien, ¿percibiste lo mismo, digamos, como cierta inestabilidad en lo que fue la Asamblea en relación a lo que se está proyectando o discutiendo sobre el mundo, sobre cómo se tiene que ordenar las relaciones de los países? Bueno, yo creo que lo que está pasando es lo que se escuchó, digamos, no escuché todas las intervenciones, pero sí algunas, son un reflejo de esto, lo que yo llamo los cambios en las placas tectónicas del sistema internacional. Es un poco rimbombante, ¿no es cierto? Pero digo, ya la imagen de que realmente el mundo, el sistema internacional está cambiando muy aceleradamente, ya no es lo de antes, reaparece con fuerza enorme el protagonismo de Rusia, que digamos fue siempre un gran protagonista de la escena internacional, ¿no es cierto?, de la época de Catalina la Grande para acá, o sea, después cuando se produjo la desaparición de la Unión Soviética, alguna gente muy poco leída, digamos, que muy poco afecta a aprender de la historia, pensaron de que Rusia se transformaba en un país del tercer mundo. Y ahora vino con fuerza, una fuerza brutal. Fíjate vos que Putin es en este momento la persona que ha arrinconado nada menos que los Estados Unidos, obligándolo a posponer sus planes, dejando a Kerry y a Obama como un par de charlatanes irresponsables. Digo, una cosa realmente que hacía mucho que no se veía. Y bueno, lo que está pasando en la Asamblea un poco es eso. La intervención de Dilma fue muy fuerte, la de Cristina fue muy fuerte, eso la de Pepe Mujica. Realmente impresionantes intervenciones, ¿no? Sí, eso te quería preguntar, digamos, más pensando en la posición regional, porque un poco los discursos, digamos, que se escucharon de los presidentes de la región que participaron ayer, daba un perfil de cuál es la posición que está adelantando Latinoamérica frente a esta posibilidad o este proceso que empieza a abrirse del mundo más multilateral. No sé cómo llamarlo, Atilio, en eso técnicamente. Multilateral o policéntrico. Exactamente, ahí hay una modificación. También hay una nota interesante de Lula hoy en Clarín sobre el tema del espionaje. Estados Unidos debe cambiar de actitud con sus socios, así lo plantea Lula, y va muy en línea con lo que planteó también ayer Dilma Rousseff. Es decir, quiero ver tu interpretación o tu análisis de esa posición que está fijando Latinoamérica y cuáles son en todo caso los peligros y cuáles son en todo caso también los beneficios que puedan surgir de esa demarcación tan clara que empieza a aparecer, ¿no? Mira, yo creo que un poco lo de Dilma, porque fue la más afectada directamente, habla claramente de que, bueno, tenemos a alguien que quería ser nuestro socio, que decía ser nuestro amigo, etcétera, y que nos ha espiado, pero no solamente nos ha espiado en las comunicaciones entre los miembros del gabinete o los jefes, las mayorías parlamentarias en Brasil, o incluso la comunicación personal de la presidenta, sino que ha cometido un delito que es el espionaje industrial. Sí. Digo, hay espionaje sobre la más importante empresa de Brasil. ¿Te das cuenta? Estamos hablando, digo, lo que sería un delincuente, en el fondo, si fuera. Si eso lo hago yo, ¿no es cierto? Bueno, lo más probable es que termine preso, porque no puedo hacer en contra de la ley, está prohibido hacer espionaje industrial. Y sin embargo, Estados Unidos lo ha hecho. Fíjate vos que el dato preocupante es que en el discurso de Obama no hubo la menor mención a este tema, el menor síntoma o el signo de que hay un cierto arrepentimiento, de decir, bueno, ha habido un problema, ciertos sectores de la administración pública se fueron, digamos, fueron más allá de sus mandatos, vamos a investigar y los responsables van a ser castigados. Estados Unidos tiene que, obviamente, tenemos una obligación, necesidad para mantener nuestra seguridad, de estar informados, pero no llegar al punto de hacerlo contra nuestros amigos y mucho menos un espionaje industrial. Digo, por lo menos un reconocimiento, un deslinde, no hizo absolutamente nada, ¿no es cierto? Lo cual es muy preocupante. Y en relación a lo que vos me preguntabas, concretamente, Luciano, bueno, los países de América Latina, creo que en función de todo esto tenemos que reforzar los procesos unitarios, porque es la única garantía de que nos vayan a arrasar con nosotros, porque si lo hacen con Brasil, era un poco lo que decía Pepe Mujica. Nosotros, la frase, la metáfora fue muy buena, ni siquiera nos invitan a ir a servir el café a aquellos que están tomando las grandes decisiones. Ahora, si nos unimos, si América Latina avanza en el proceso de unidad, es un continente que tiene unas potencialidades fenomenales. Tenemos agua, petróleo, gas, minerales estratégicos, alimentación, biodiversidad. Digo,
En la medida en que todo este proceso unitario que empezó a principios del siglo se afiance, bueno, podemos resistir mejor el vendaval del sistema internacional y los coletazos que está pegando Estados Unidos, porque, ojo, hay que tener en cuenta esto, Luciano, los más importantes teóricos de la derecha norteamericana, todos reconocen de que se inició una fase de declinación del poderío global de los Estados Unidos. Y entonces ahí se ponen mucho más belicosos porque, como dice por ejemplo uno de ellos, Brzezinski, que es uno de los más lúcidos de todos, dice, bueno, de lo que se trata ahora no es de avanzar, sino de consolidar las posiciones que tenemos. ¿Dónde? En dos regiones claves del mundo, Medio Oriente y América Latina. Atilio, ¿cómo te va? Hernán Brienza te saluda. Hola Hernán, ¿qué tal? Buen día. Te puedo hacer una pregunta, de esas preguntas que es algo así como el sexo de Los Ángeles. Pero tiene que ver con esto, mira, vos sabés que cuando la Iglesia Católica declinó su poder en Occidente, lo que surgió fue la contrarreforma, con la Inquisición, con los sectores más duros de la Iglesia, atacando a aquellos sectores que minaban el poder hegemónico de la Iglesia Católica en Occidente. ¿Vos creés que Estados Unidos, con esta declinación de la cual hablás, puede llegar a tener una contrarreforma con la brutalidad que implica que Estados Unidos pueda tener la posibilidad de reprimir a aquellos que le hacen frente? Y yo creo que sí, desgraciadamente, porque te diría casi que es una ley de la decadencia de los imperios. Si vos pensás, digamos, la historia de los grandes imperios, los romanos, el imperio otomano, el imperio británico, el imperio francés, el español, ¿cuándo fueron más violentos esos imperios? En la fase de decadencia. Pensá, por ejemplo, el imperio español en América, eso, la conquista fue brutal, pero la represión que largan a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, cuando empieza lo de Tupac Amaru, Tupac Katari, después la rebelión indígena, después la de los criollos, fue una cosa brutal, ¿no es cierto? Y tomar caso el imperio francés, ¿a dónde fue el estallido de su más brutal irracionalidad? Argelia, claro. Argelia, en los años 60, estamos hablando, digamos, entonces yo creo que hay que prepararse, y por algo, digamos, esta gente nos ha rodeado de bases militares. Si tenés 76 bases militares rodeando toda América Latina y el Caribe, digo, hay que ser muy ingenuo para pensar que esas bases están ahí para mirar los pajaritos de la Amazonía o los peces que hay en el Atlántico Sur. No son cuestiones ambientales, decís vos. No. Vienen, escúchame, vienen por el agua, vienen por el petróleo, vienen por el litio, vienen por eso. No es que hay. Y además yo creo que no hay que confundirse. Mucha gente me dice cuando yo digo estas cosas, bueno, pero también están los chinos. Sí, pero pues, instalaron supermercados, bases militares. Claro. ¿Te das cuenta?